El duque de L'Omelette, cuento de Edgar Allan Poe. Muchos mueren por tragedias, por desamores o por enfermedades. Pero el duque de L'Omelette, un hombre de gustos tan refinados como absurdos, pereció por una razón mucho más peculiar, la falta de respeto a un plato exquisito. Todo comenzó con un plato extraordinario, una alondra asada traída desde el lejanísimo Perú. Este pequeño y preciado pájaro, un auténtico manjar de la realeza, estaba destinado a ser la cena solitaria del duque. Esa noche, en su despacho privado, el duque se recostaba lánguidamente sobre la que consideraba la joya de su mobiliario, una otomana que había comprado en una subasta, pagando más que el mismísimo rey. El reloj marcaba la hora de la cena y el duque impaciente se preparaba para el festín. De pronto, con el dulce sonido de una orquesta, la puerta se abrió. El mayordomo trajo en una bandeja plateada el plato tan esperado. Pero para su horror, algo andaba mal. El duque se puso de pie, su rostro pálido y sus ojos llenos de espanto. «Horreur! Perro! Baptiste! ¡El pájaro! Por Dios, este humilde pájaro al que has despojado de sus plumas y que ha servido sin papel», gritó. Para un hombre como el duque, servir el ave sin el papel decorativo era un insulto imperdonable, una ofensa tan grave que su orgullo no pudo soportarlo. Con un suspiro de asco y frustración, el duque se desmayó. 3 días después, el duque se despertó, riendo a carcajadas y exclamando burlas, sin comprender del todo su situación. Una suave voz le respondió con las mismas risas, y frente a él se enderezó una figura de una imponente estatura. «Supongo que esto no es serio», comentó el duque, con su arrogancia habitual. «He pecado, es cierto, pero no creo que vaya a tomarse tan en serio estas amenazas tan bárbaras, ¿o sí?» «¿Tan qué?», respondió la figura. «Vamos, señor, desnúdese». El duque indignado se levantó. «¿Desnudarme? ¡Qué descaro! No, señor, no lo haré. ¿Quién se cree que es para ordenarme a mí, el duque de L'Omelette, príncipe de Foie Gras, que me quite mis pantalones, los mejores que Bordon ha cortado jamás? Sin mencionar mi elegante bata, o la molestia de quitarme los guantes». «¿Qué quién soy?», preguntó la figura riéndose. «Soy Baal-Zebub, príncipe de las moscas. Acabo de sacarte de un ataúd de madera de rosa incrustado de marfil. Te mandó Belial, mi inspector de cementerios. Y en cuanto a esos pantalones que dices, son solo unos calzoncillos de lino. Y tu elegante bata no es más que una simple mortaja». «Caballero», exclamó el duque, «no tolero que me insulte. Me las va a pagar. Y en cuanto a usted, solo puedo decirle hasta luego». El duque intentó irse, pero un guardián lo detuvo. Al verse atrapado se frotó los ojos, bostezó y se encogió de hombros. Después de asegurarse de que seguía siendo el mismo, echó un vistazo a su alrededor para evaluar la situación. El duque de L'Omelette examinó el lugar en el que se encontraba. Era una habitación tan imponente que a pesar de todo la consideró de buen gusto. No era por su largo o ancho, sino por su altura, era espantosa. No había techo, solo una masa de nubes que se arremolinaban con un color rojizo. Al mirar hacia arriba, el duque sintió que la cabeza le daba vueltas. De lo alto colgaba una gruesa cadena de un metal desconocido y color rojo sangre, que desaparecía entre las nubes. En su extremo inferior, un enorme farol iluminaba la estancia. El duque se dio cuenta de que era un gigantesco rubí, cuya luz intensa e inquebrantable era más brillante que cualquier estrella. A pesar de su terror, el duque soltó una maldición de aprobación, impresionado por la opulencia. En los rincones de la habitación había nichos. 3 de ellos estaban ocupados por estatuas gigantescas de estilo griego y egipcio, pero con un toque que el duque reconoció como francés. En el cuarto nicho, la estatua estaba velada, pero el duque pudo distinguir un tobillo delgado y un pie con una sandalia. Llevándose una mano al corazón, cerró y abrió los ojos. Al hacerlo, sorprendió a su majestad satánica, que por un instante se sonrojó. Pero lo que más le impresionó fueron las pinturas que cubrían las paredes. Eran obras de una belleza prohibida, imágenes voluptuosas que parecían haber sido creadas para seducir a los más piadosos. Se preguntó si incluso el mismísimo Rafael había estado allí, pues el duque creía que un artista solo podría haber pintado algo tan bello a cambio de su alma. Enmarcadas en oro,
Las pinturas salpicaban las paredes de jacinto y pórfido, deslumbrando con su esplendor. Sin embargo, y a pesar de todo el lujo, el corazón del duque comenzó a flaquear. No era por el esplendor ni por el intenso perfume de los innumerables incensarios. El duque de L'Omelette estaba genuinamente aterrado. A través de la única ventana sin cortinas, solo podía ver un fuego horrible. Y para su horror, la música que invadía el salón, una melodía que parecía admirable y voluptuosa, se filtraba y se transformaba en los gemidos y lamentos de las almas condenadas. Y entonces, su mirada se posó en la otomana de su propio palacio. Pero, ¿quién estaba allí? Un hombre pálido, con una sonrisa amarga y helada, esculpido como si fuera de mármol. El duque se dio cuenta de que no era una deidad, sino un hombre de su misma estirpe, un dandy o petit maître como él, un alma gemela perdida y condenada a esa eterna miseria. La visión lo dejó petrificado. El duque sabía que tenía que actuar. Un francés, y mucho menos un hombre de su talla, no se desmaya sin más. Además, hacer una escena era de mal gusto. Con su compostura recuperada, el duque miró a su alrededor y vio unas espadas y dagas sobre una mesa. El duque de L'Omelette había estudiado esgrima con el mejor maestro de Francia, y se jactaba de haber vencido a 6 hombres. Vio una oportunidad de escapar. Con una gracia inimitable tomó 2 armas y con una reverencia ofreció una al príncipe de las tinieblas. ¡Horror!, exclamó el diablo. Resulta que su majestad no sabía esgrima. Pero usted juega a las cartas, exclamó el duque. Tuvo una idea brillante. Recordó haber leído un libro en el que se decía que el diablo nunca se negaría a un duelo de cartas. Sé que las probabilidades están en mi contra, pensó el duque. Pero no son más desesperadas que mi situación. Y después de todo, si pierdo, estaré 2 veces condenado. Y si gano, volveré a mi cena. Y con un encogimiento de hombros añadió, que comience el juego. Su gracia estaba completamente concentrado en cada movimiento. Su majestad, por otro lado, parecía excesivamente confiado. El duque cortó el mazo de cartas. Repartieron las cartas. El diablo descubrió la primera, era la reina. Se había equivocado al creer que era el rey. De L'Omelette se llevó la mano al corazón para disimular su alegría. Así jugaron, el duque con astucia contó las cartas y se dio cuenta de que había terminado la mano. Su majestad, sonriendo y bebiendo vino, también contaba lentamente sin notar que el duque con un rápido movimiento había escamoteado una carta. «Le toca a usted», dijo el diablo cortando el mazo. El duque se inclinó, barajó las cartas y se levantó triunfante mostrando al rey. La derrota de su majestad fue tan humillante que ni siquiera pudo pronunciar una palabra. El duque, con la elegancia de un depredador, se inclinó y con una última frase le selló el destino. «Si yo no fuera el duque de L'Omelette, me atrevo a decir que no tendría ninguna objeción en ser el diablo, ya que lo he superado en astucia». El mundo se disolvió en un destello de luz. En un instante, el duque se encontró de vuelta en su palacio sentado frente a la mesa. La alondra decapitada, el objeto de su furia, seguía allí. La experiencia en el infierno pareció un sueño, pero el duque sabía la verdad. El diablo había caído ante su ingenio. Con un gesto de desdén, el duque tomó el tenedor y comenzó a comer. Al final, no solo se había enfrentado a la condenación, sino que había salido victorioso, reafirmando su lugar como el ser más sublime de todos. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.